Vamos con el problema 6 de estos problemas competenciales. Y en este problema 6, nos hablan de una serie de alumnos en una facultad y nos hablan de ir a la clase de estadística aplicada, ¿vale? La clase de estadística aplicada dice que es de 11 a 12 y a las 12, muchos de ellos, que me habla del 99%, esto es un dato que va a ser importante en el futuro, esto de aquí, que el 99% tiene clase de física. Eso va a ser importante en uno de los apartados, ¿vale? Además me dice que el porcentaje de estudiantes que tienen pensado subir para ir a clase, subir por el ascensor, es del 50%, mientras que el porcentaje de estudiantes que utilizan las escaleras es del 45%. El otro 5%, sí, lo que hace es ir a la cafetería, es decir, toma la decisión de no ir a clase. Ahora bien, hay cambios de opiniones y de los que me dice que de los que van hacia la escalera, el 15% cambia de idea y van a la cafetería. Y el 1% de los que iban a la cafetería finalmente deciden ir a clase. Y también, si vemos aquí, me dice que algunos de los estudiantes cuando van cara al ascensor cambian de idea y me dice que el 5%, que es el 0,05, deciden ir a la cafetería. Vale, este es muy sencillo, porque este es uno que se plantea con un árbol. Entonces, vamos a llamarle A subir a clase en ascensor. Vamos a llamarle E a subir a clase por escaleras. Y vamos a llamarle, por ejemplo, EA a ir a clase de estadística. Vamos a coger estos tres, C, que es cafetería, ir a cafetería. Vale, estos 4 sucesos, con esos vamos nos va a llegar para solucionarlo. Entonces aquí tenemos 3 posibilidades, ¿no? Cuando hablamos vamos a empezar ya el 6.1. Fijaros lo que nos dice el 6.1. Dice, calcula la probabilidad de que un estudiante entre en la clase de estadística, es decir, que vaya a clase de estadística. Bueno, pues aquí hay 3 posibilidades. Hay algunos que habían decidido ir en ascensor, otros por escaleras y otro a la cafetería. Esto era un 0,5, o sea, un 50% decían que iban por ascensor, un 45% por escaleras y un 5%, que es un 0,05, iban a cafetería. De los que iban por ascensor, el 15%, esperad, que no sé si era el 15, no, era el 5, el ascensor, sí, el 5%. De los que iban por ascensor, el 5% al final se arrepintieron, es decir, aquí, y se fueron a la cafetería. Y el resto, el 95%, decidieron ir a clase. De los que iban por escaleras, el 15% fueron a la cafetería y el 85% decidieron ir a clase. Y de los que iban a cafetería, hablaba de un 1%, decidieron ir a clase y el resto, que es el 99%, se quedaron en la cafetería. A mí me piden la probabilidad de los que asistieron a clase. Y esto sería 0,5 por 0,95 más, esto es un 0,45 que no está muy claro, 0,45 por 0,85 y más 0,05 por 0,01. Si hacemos esta cuenta, esto nos da 0,858. Eso es lo que nos pediría en el ejercicio 6.1, en el apartado 6.1. En el 6.2 me pide calcular la probabilidad de que un estudiante de los matriculados en estadística se encuentre en la cafetería en la hora de clase. Es decir, lo que me están pidiendo en el 6.2 es la probabilidad de la cafetería. Un alumno o va a clase o va a la cafetería. Luego son sucesos contrarios.
Con lo cual esto es 1 menos la probabilidad de haber ido a clase, que lo tenemos calculado, 1 menos 0,858, y esto me da 0,142. En el 6.3 lo que me piden calcular es la probabilidad de que un estudiante que entre en la clase, es decir, yo ya sé que entró en la clase, inicialmente decidiera ir a la cafetería. O sea, me están pidiendo la probabilidad de que inicialmente fuera a la cafetería sabiendo que entró a clase. Pues esto es la probabilidad de C intersecado con ir a clase, partido de la probabilidad de ir a clase. Esto es la probabilidad de C intersecado con ir a clase, es esta rama de aquí, que sería 0,05 por 0,01. Y la probabilidad de ir a clase la tenemos calculada en el 6.1, que es 0,858. Si hacemos ese cálculo, es 0,00030 ceros y 582. Es decir, la probabilidad de que un alumno que decidió ir a cafetería al final fuera a clase es una probabilidad muy baja. Y por último, en el 6.4 lo que me pide es razón el motivo por el que no pueden ser incompatibles los sucesos tener clase de física a las 12 e ir a la cafetería en la hora de estadística aplicada. Vale, si fuesen incompatibles, vamos a llamarle a F, por ejemplo, tener clase de física. Recordad que la probabilidad de tener clase de física era el 99% de los alumnos, es decir, el 0,99. Con lo cual, si fuesen, que decía incompatibles, si fuesen incompatibles, la probabilidad de F unido a cafetería tendría que ser la suma de las probabilidades. Y eso significa, la probabilidad de tener la clase de física será un 0,99 y la de la cafetería era un 0,142, porque la tenemos calculado aquí, en el 6.2. Si yo sumo estas probabilidades, me da 1,141, que no puede ser, porque la probabilidad nunca es mayor que 1, luego es imposible que esos sucesos sean incompatibles. Y nada más. Veis que también es corto. Y vamos a por el siguiente. Un saludo.